Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, y en Voz para el Cambio, la voz de la AMPA. Hoy con un tema sumamente interesante, la inocuidad de los alimentos. Conversando con Carlos Ramírez, un técnico especializado en el tema. A ver, Carlos, ¿cuándo se considera que un alimento es inocuo? Como dijimos anteriormente, un alimento es inocuo cuando no representa ningún tipo de peligro, ni físico, ni químico, ni microbiológico para la salud del ser humano y también para los animales. ¿Cómo uno desenreda eso? Hemos visto muchas cosas. Por ejemplo, un peligro microbiológico es lo que hablamos ahorita de las frutas y los vegetales, que tú compres una lechosa, una piña manipulada de manera adecuada y esa persona fue al baño, no se lavó la mano, puede llevar una bacteria, una salmonela o una bacteria que se encuentra, por ejemplo, en la orina o en el mismo baño y se la pasó al alimento. Ahí representa un peligro microbiológico porque es una bacteria. Si es, por ejemplo, que hablamos de la piedrecita en el arroz, o por ejemplo, o una lámina en una comida que te sirvieron, una lámina de brillo, que es muy común cuando friegan los calderos en la cocina, en los restaurantes atrás, se puede, si no hay un control adecuado, se puede ir. Ahí viene entonces lo que es el peligro físico. Y hablamos anteriormente también en el procesamiento en la industria, los peligros, por ejemplo, químicos, de que si hayan aditivos que no son de grado alimenticio, o si hay, por ejemplo, residuos de productos químicos que vienen del campo o de la misma industria. En esto, Carlos, ¿quiénes trabajan fundamentalmente? ¿Los tecnólogos en procesamiento de alimentos? ¿O hay especialistas así ya que se forman en esa área? Sí, hay lo que se llama, que tú lo ves normalmente, se llama control de calidad. Ahora hay un concepto mucho más ampliado que son lo que se llaman individuos calificados en control preventivo. Ese es un individuo que está por encima de todo el personal que labora en la empresa en cuanto a la normativa, el cumplimiento de la normativa, de los controles preventivos y llevar los registros. Uno de los problemas que hay aquí es que como no se registra, no hay estadística. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los años se enferman 48 millones de personas por contaminación alimentaria. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. De eso, 130.000 aproximadamente son hospitalizadas cada año y mueren 3.000. Aquí no sabe cuánto muere porque va mucha gente al hospital con diarrea, cosas, pero no se registra, no sigue esa estadística. No se busca la causa. ¿Cuáles son los individuos o la persona más susceptible? Los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65, porque ya cuando una persona pasa de 65, 70 años, su sistema inmunológico va perdiendo defensa y entonces la puede eliminar fácilmente la toxina de la bacteria y por eso son una de las personas susceptibles. También las mujeres embarazadas y las personas que tienen problemas de enfermedades o inmunodeficiencia, como se llaman, que pueden tener diabetes, que tienen el SIDA, que tienen cáncer, son personas que están debilitadas. Entonces, dentro de esas 3.000 están prácticamente esas personas que son las que fallecen. En Estados Unidos estamos hablando que llevan esta. De aquí nosotros no sabemos porque no hay registro de cuántas personas se enferman cada año por intoxicaciones alimentarias, que es el término correcto cuando hay una anomalía por alimentos. Los técnicos que trabajan en esta área, que dominan la materia, normalmente son agrónomos que luego se especializan en esta parte así, o hay una carrera que el bachiller entra directamente a estudiar concepto básico, un programa, un pensum rápido o especial para manejar el tema de la inocuidad, control de calidad y todo esto. Sí, puede ser. Uno puede hacer una especialidad, pero en el caso mío yo soy agrónomo, pero me he ido enfocando en lo que es la capacitación en el tema de la inocuidad alimentaria por la importancia que tiene para la salud del ser humano. Pero también se pueden hacer especialidades en lo que son inocuidad alimentaria, hay maestría, hay doctorado y hay ya universidades que dan la carrera de inocuidad alimentaria. Pero en la primera fase, que es la de producción, el agrónomo juega un papel fundamental para la inocuidad de los alimentos. Entonces, claro eso requiere que el agrónomo
hoy esté actualizado en el conocimiento para que no solo sea la asistencia técnica tradicional, sino que pueda incorporar en ese proceso productivo, en su asistencia técnica, estos enfoques, estos elementos. Eso es correcto. Recuerda que iniciamos diciendo que comienza desde la selección de semillas, la preparación del suelo, el agua que se usa para el regadío, ahí comienza la inocuidad. Y la aplicación de lo que son las buenas prácticas agrícolas, que el agrónomo tiene un rol fundamental, primordial, en la producción de alimentos. Esto nos llama a la reflexión de que en el caso de la AMPA, debe procurar actualizar a sus miembros, a los agrónomos del país, en esta materia, y se impone entonces realizar seminarios, talleres, cursos de posgrado que duren 2 o 3 meses en esta materia. Eso es correcto. ¿Hay los suficientes técnicos en el país que pudieran colaborar en este tipo de trabajo? Sí, hay. El asunto está en el incentivo que pueda haber, vamos a decir, del Estado, como un tema que tiene que ver con la salud y involucra a todo el mundo. Entonces, debe haber un compromiso, una estrategia nacional, se puede decir, de desarrollo, de que desde el campo se vaya en ese sentido de evitar la contaminación de los alimentos y la inocuidad llegue desde la finca, la cadena de distribución, el supermercado y finalmente el consumidor. Pienso que aquí deben actuar Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y hasta el de Medio Ambiente, y aquí hasta los choferes que transportan vegetales, por ejemplo, deben estar organizados y deben ser supervisados por estos ministerios o por el departamento que se pueda crear con ese propósito, para que tengan el criterio de transportar los alimentos de manera adecuada, en horas incluso adecuadas, porque no es lo mismo transportar los alimentos a las 11 de la mañana que hacerlo por la noche. Claro. La temperatura es diferente en el camino. Además, en la noche hay menos tránsito, por tanto, menos contaminación del humo que van expeliendo los vehículos. El monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Eso es correcto. Fíjate, en Panamá, por ejemplo, se creó un ministerio de cadena de frío. ¿Qué significa eso? Están haciendo, por ejemplo, lo que son centrales de abasto en puntos estratégicos para que el producto desde el campo vaya refrigerado hasta prácticamente la mesa del consumidor. Es lo que se intenta aquí con Merca Santo Domingo, Promefrin, aquellas cosas que se... Mira, desde mi punto de vista, el Merca Santo Domingo no está jugando el papel para el cual fue diseñado. Me explico. Pero eso ni los agrónomos conocen lo que es el Merca Santo Domingo, ni lo que es el Promefrin, y si existe o todavía o están funcionando. Sí, funcionan, pero no con el objetivo para el cual fue creado, ni cómo se diseñó que deberían funcionar. Por ejemplo, uno de los objetivos principales de crear el Merca Santo Domingo era sacar los mercados públicos de aquí de la ciudad para evitar los problemas de contaminación, los entaponamientos, la insalubridad de los alimentos. Para eso se creó el Merca Santo Domingo, una central de abasto mayorista. Es decir, que si tú tienes en el mercado de la feria, por ejemplo, esa gente van a suplirse al Merca Santo Domingo. Esos productos que llegan tienen que ser regulados, tienen que ser refrigerados y productos inocuos, pero que hay una cadena, un seguimiento que no se está cumpliendo porque se perdió, vamos a decir, el foco de la política de inocuidad y la distribución de ese momento. Entonces, se creó el Merca Santo Domingo, pero seguimos con el mismo problema, con los mercados dentro de la ciudad, contaminando, vendiendo productos insalubres por un mal manejo desde el mismo transporte, la persona que lo trae, hasta los que lo despachan en la mesa, y el consumidor paga la consecuencia porque se llevan unos productos insalubres a su casa y vienen las enfermedades, entonces por la falta de higiene, falta de calidad en los productos, y hay un alto porcentaje del presupuesto de la persona que se va en curar esas enfermedades. No solo se trata de un punto de concentración con aire acondicionado o con frío, Merca Santo Domingo, sino si de ahí sale y va al mercado de Honduras, ahí tienen que darse las condiciones para que esos productos puedan conservarse. Pero mire, si usted va al mercado modelo de la Mella, válgame Dios, las cloacas están ahí, y ahí están los alimentos.
Pero si usted va a la Duarte con París, Sí. o ahí a la 27 con José Reyes, el ají, el tomate, la berenjena, la yuca, en el suelo, y los charcos de agua, los pozos, la insalubridad. El de Villaconsuelo mejoró un poquito, pero todavía aquello es Todavía el mercado nuevo, ¿qué? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Eso es terrible. Y así, si usted recorre todo el país, esto es simplemente un gran desastre y a este país lo cuida Dios. Si usted va a un pueblo, la carne, primero los mataderos, cómo es que sacrifican un animal y después cómo lo transportan en una carretilla, En una o en carretilla. una carreta. Y así, miren, no Al puede aire ser. libre. Carlos, yo le pido que vayamos a una pausa y retornamos después de ella con Joemily Severino y Carlos Ramírez para seguir con el tema de la inocuidad de los alimentos, la importancia que esto tiene y cómo nos exponemos a afectar nuestra salud y por vía de consecuencia nuestro presupuesto. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. En Voz para el Cambio, la voz de la ANPA. Es un espacio de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios para exponer, por un lado, los temas gremiales cuando hace falta, pero normalmente temas de carácter técnico-científico relacionados, por supuesto, con la agropecuaria nacional. Para ver entonces los desafíos que tiene el país en estas materias, tanto del agro como de la pecuaria. Y esa es nuestra apuesta, porque la ANPA no solo es un gremio preocupado por los temas que interesan a la vida del profesional que es miembro de la misma, lo que tiene que ver con la seguridad en el empleo, las condiciones laborales, el salario, el buen ambiente para trabajar, para investigar, para dar la asistencia técnica, el buen seguro médico. Toda esa cosa es normal que la ANPA como sindicato, como gremio, lo aborde cotidianamente y pelee por esas condiciones para sus miembros. Pero además, la ANPA tiene una responsabilidad social con el país y particularmente con el sector agrario en la República Dominicana, de ser una especie de garante de que las autoridades, los recursos que le llegan, sean aplicados para el sector, de que el Estado elabore, defina y apruebe políticas para el desarrollo de la agropecuaria y el bienestar de los productores y por supuesto que a los consumidores le lleguen los productos del agro en buenas condiciones, en abundancia para tener buenos precios y sobre todo saludable. Porque hoy hay un tema que es un tema clave, la inocuidad de los alimentos. Es decir, que los alimentos lleguen en unas condiciones de salud. No solo bien presentados, sino que en todo el proceso productivo y en el manejo post cosecha se cuide esta parte que tiene que ver con la salud. Las buenas condiciones de los productos, pero para cuidar la salud de los seres humanos. Así que hoy tenemos un invitado muy especial. Teníamos un buen tiempo invitándolo al agrónomo Carlos Ramírez, un hombre joven, pero con mucha experiencia en el sector, que ha estado trabajando en el tema de la inocuidad de alimentos. A ver, Carlos, cuánto gusto tenerte por fin aquí en el programa, tanto tiempo invitándote, pero tú eres un muchacho muy ocupado, mucha responsabilidad de trabajo y no había podido estar, pero ya por fin cumple la promesa de que sí que un día vendría. Claro que sí. Primeramente, darle gracias a Dios que nos permite estar de pie tempranito, darte las gracias a ti por la invitación y esperemos que el público que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales y la televisión le pueda sacar el máximo provecho a los temas que vamos a enfocar acá. Sí, porque este es un tema no solo para los productores, que ganan más si producen sanamente, sino también para el pueblo consumidor, La salud para saber qué debe consumir. Las amas de casa que están al día a día, que son las que preparan los alimentos que consumimos. Cuando hablamos de inocuidad, en este caso de los alimentos, de los productos del agro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la inocuidad es la ausencia de peligro en los alimentos, tanto para el consumo humano como para el consumo animal. ¿Cuáles son esos peligros?
que están los peligros físicos, los químicos, los microbiológicos. Entre los físicos podemos encontrar, por ejemplo, desde el campo, lo que son los restos de cosecha en los alimentos, la partícula de piedra, por ejemplo, en el arroz es común en el campo ver partículas de piedra. Dentro de los químicos, los residuos de pesticidas son los químicos. La piedrecita en el arroz. ¿Quién que sea dominicano en algún momento comiendo tranquilamente su arroz con habichuela no se ha sentido aquí? Esa piedrecita que lleva uno como a tirar el buche del bolo alimentario, ¿no? Bueno, ese es un peligro físico. Y al igual que tú encontrar, por ejemplo, en una ensalada preparada, una lámina, por ejemplo, de brillo, de que un descuido en la cocina se prepara y se pone en la mitad de esas que pasa. O un pelito de cabello. O un pelo de cabello. Todos son peligros químicos, físicos. Físico. ¿Y los peligros químicos? Los peligros químicos están los residuos de pesticidas, que son los insumos que se aplican en el campo. Los llamados agroquímicos. Correcto. Que son venenos. Veneno y que aplicado de manera incorrecta, entonces viene lo que es la residualidad en los productos y ahí vienen los problemas químicos en los alimentos. Todos los plaguicidas o pesticidas o agroquímicos son venenos, porque si usted usa un herbicida para controlar la hierba, eso es un veneno. Sí. Herbicida que mata la hierba, pero tiene efecto para la salud humana, correcto, hasta para la vida. Si usa un producto para matar los gusanitos, es un insecticida, y entonces el nombre lo dice, insecticida que mata. O si usa otro para los ácaros, es un acaricida que también tiene su efecto. Correcto. Entonces todo lo que es agroquímico, no es que sean malos de por sí, tiene que haber un buen manejo de uso. Se dice que todo es veneno y nada es veneno, la diferencia está en la dosis, en la dosificación. Entonces, los insumos agrícolas, pesticidas, todos los pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas, vienen dosificados. Significa que el productor, el laboratorio que lo fabricó, recomienda al productor, al técnico asesor, de que a la dosis que ellos recomiendan para aplicar en el cultivo, no hay problema de residualidad en la mayoría de los casos. Hay una tendencia a que esos pesticidas sean de origen biológico, es decir, de plantas que son naturales, que aunque tengan compuestos químicos tóxicos, a dosis bajas recomendables, no son nocivos para la salud. Pero lo biológico nunca van a hacer daño a la salud humana. Si se aplican en dosis altas, sí pueden afectar. Usted coge y macera las hojas del nin, que es altamente tóxica. Sí. La macera, la disuelve en su tanque de agua y la aplica al producto, al cultivo. Si lo ponen sobredosis, puede tener pequeña residualidad, aunque sea un producto biológico. Pero, por eso la recomendación es que se usen las dosis. Porque mírame qué problema hay. Por ejemplo, nosotros... Pero siempre va a ser menos peligroso, claro, menos dañino, sí, menos agresivo al ambiente. Y a más largo tiempo, dependiendo de la exposición. Es decir, la cantidad de veces que se usa el producto constantemente a esa concentración. Ahora, los productos químicos siempre van a hacer daño. Claro. Porque dejan efectos residuales por la propia aplicación. Además, los envases, hay que tener un manejo adecuado, hay que saberlos recoger, hay que ver dónde uno lo va a depositar. ¿Cuántas veces uno encuentra un envase que lo van a lavar a un río, a una cañada? Sí, de hecho, hay la tendencia de que los fabricantes y los mismos distribuidores de químicos tienen la responsabilidad de recoger esos envases. Si tú usas un químico y tú lo lavaste 3 veces, lo enjaguaste y tú lo llevas con su tapa a la agroquímica, te lo vieron, y ellos tienen la responsabilidad incluso de recibirlo. Ahora, vamos a una cosa, Carlos, para que empalmemos la conversación con la ama de casa o con el amo de casa, porque por ejemplo yo cocino y yo soy el que compro mis alimentos, claro, mi verdura, mi vegetal y todo esto. ¿Dónde empieza la inocuidad? ¿Dónde termina la inocuidad? La inocuidad empieza en el campo desde la selección de la semilla. Si tú obtienes una semilla inocua, sana, tiene menos riesgo que cuando tú seleccionas una semilla que no sabe la procedencia y que puede estar contaminada. Eso es si el productor va a coger la semilla de su propia finca. Lo otro es que la compran en una tienda. Exacto. Entonces, ¿qué debe ser en la tienda? Que debe ser certificada. Hay organismos de certificación de calidad de semilla. Y si es a nivel de finca, por ejemplo, la gente toma mucho la cepa de plátano para reproducir. Entonces, esas plantaciones, aunque se le apliquen fungicidas e insecticidas para seguir la producción, debe ser en dosis baja o recomendable y que no sean regados con agua contaminada. Por ejemplo, ahí empieza la inocuidad. Siguen durante todo el proceso de la cosecha el asunto de las aguas residuales,
que tú tienes una finca sembrada, por ejemplo, de arroz, y hay un ganado, y esa agua de correntilla, como se llama, va a tu finca, te puede contaminar con algunas bacterias que son propias de los mismos animales, de los excrementos específicamente. Entonces sigue ese proceso durante toda la producción. Lo que hablamos del manejo de los insumos químicos, que deben ser preferiblemente de origen biológico, naturales, para evitar la residualidad. Sigue lo que es la cadena de distribución, y en el campo lo que son la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Sigue la distribución, va al distribuidor, va al procesamiento, y allí se aplican lo que se llaman los análisis críticos de punto de control, para evitar que se contaminen los productos o que tengan sustancias nocivas. Pero también sigue la distribución a nivel, por ejemplo, en el supermercado, hay que tener controles, porque allí también tiene que haber una adecuada refrigeración, una adecuada manipulación, para que cuando vaya el consumidor directo, ese producto esté libre de bacterias y microorganismos que se transmiten a través del manipuleo, vamos a decirlo así, de la mano. Y ya cuando llega a la casa, ese producto, en todo ese trayecto, hay unos factores que pueden incidir, como es la alta temperatura, y cuando tú llegas a la casa, las áreas donde tú lo colocas, la forma en que tú manejas los alimentos, que mezcles los cárnicos, por ejemplo, con vegetales, puede haber una contaminación cruzada. Ya que lo mismo casi siempre se comen crudo, por eso tiene que haber una buena higienización, un lavado adecuado, para que esos alimentos, cuando tú lo vayas a ingerir, estén libres de contaminantes y de bacterias. El tema de la manipulación es fundamental, porque, por ejemplo, el tema del ordeño, si el ordeñador de la vaca va con la mano sucia, entonces cuando baja la leche puede caer la contaminación que tiene en la mano a la cubeta. La higiene es fundamental. Y uno, por ejemplo, de los 4 conceptos básicos de la inocuidad, comienza por la limpieza. Lavarse las manos constantemente. Por ejemplo, el tema del ordeñador, antes de traer la leche manual, vamos a decirlo así, tiene que lavarse y desinfectarse las manos, al igual que por ejemplo, el animal hay que desinfectarlo, para que esa leche no vaya con algún mecanismo de toxicidad, producto de una matiz o de una bacteria que lleva en la mano por una mala higiene. O que fue al baño y no se lavó la mano y manipuló la ubre del animal, ahí puede ir una bacteria de ese fecal, por ejemplo, y afectar la leche. Que es uno de los productos que tiene una tendencia muy alta de contaminación dependiendo de cómo se maneje. Usted sabe que yo no estoy consumiendo fruta de la que venden en la calle, porque los fruteros de la calle normalmente, y la mayoría tienen una particularidad, amanecen en un patio, en un triciclo, con la plaga de ratones y otros insectos que hay acá, cucarachas y todo eso, y en la mañana lo sacan del patio, ese triciclo, y ahí vuelven a vender la fruta. Entonces yo estoy que no consumo fruta en la calle. Realmente es un riesgo al que uno se expone, porque en la calle están, por ejemplo, las moscas que están pululando donde quiera, la basura, manejo de los desechos, y las frutas, cuando son manipuladas, por ejemplo, en un motor, en un triciclo, que lleva su mercancía, con la mano suya, normalmente no se lava la mano, te puede preparar un plato, que aunque la fruta tú la ves muy bonita físicamente, internamente puede estar contaminada porque los microorganismos son tan pequeños que a simple vista no se ven. Entonces, ese señor que tiene su negocio no tiene la conciencia de que tiene que lavarse las manos o usar guantes, no manipular los alimentos con el dinero que se da con mucha frecuencia, la gente que están de manera informal en la calle, y eso es un foco de contaminación directa. Mira, ahí está donde amanece el triciclo con la fruta, en un patio, con todas las ratas del mundo y cucarachas del mundo. La manipulación como tal. Sin refrigeración. Sí, que coge el dinero que le paga el comprador, lo echa allí y vuelve a por la fruta. Los vehículos que pasan, todo el humo va hacia la fruta. Eso es correcto. Ese es pero además, si usted busca todas las esquinas de la ciudad, ¿quién vende fruta? Normalmente nacionales haitianos, que ellos no viven ahí, no tienen un baño donde hacer sus necesidades, y entonces llegan ahí a las 5 de la mañana
y se van a las 6, 7 de la noche. ¿Dónde carajo durante el día esos señores hacen su necesidad? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Ni cómo llevar lo que son los mecanismos de control o de higienización para ellos vender un producto saludable al consumidor. Eso no existe en esa economía informal que nos vemos la inocuidad. Y ahí hay cero inocuidad alimentaria. Entonces, peligro. Todo el que consuma, por ejemplo, una fritura o un plato de fruta de eso en la calle está expuesto a que pueda llevar una bacteria que le produce una ameba y luego viene la diarrea. O problemas gastrointestinales, vómito, diarrea, no sabe de qué, pero si se pone a hacer lo que se llama una rastreabilidad o trazabilidad y comienza a darle para atrás la cinta, se puede dar cuenta que lo que consumió hace 4, 5, 6 horas puede ser que le... Y entonces dice, no, pero una lechosa es una cosa sana. Eso no me va a hacer daño. Ajá. ¿Y qué podía venir en esa lechosa? Es sana desde el punto de vista de la fruta, siempre y cuando sea cosechada con la buena práctica agrícola que mencionamos ahorita, que la manipulación sea de manera higiénica, que hayan, por ejemplo, hay productores que pueden usar sus guantes para recolectar la fruta, para ponerla en los canastos, y esa cadena mantenerla hasta que llega al consumidor. Pero eso se pierde cuando va en la cadena de distribución. ¿Dónde compra el triciclo, por ejemplo, la fruta? Al mercado público, al mercado nuevo, vamos a poner. Pero ¿quién lleva la fruta al mercado nuevo? Lo llevan los camioneros. Y en esa cadena pasa por diferentes procesos el producto, donde no hay una conciencia ni una línea de iniciación para evitar que el producto llegue al consumidor final higiénicamente o inocuo. Viene otro elemento, porque hablé de los que están en las esquinas. Los supermercados. ¿Quién supervisa a los supermercados? Porque usted llega a las góndolas y ve los artículos, la fruta, los vegetales, todo bien bonito, pero vienen de un almacén. ¿Cómo salen del almacén para la góndola? ¿Quién supervisa la calidad ahí? ¿Cuántos ratones o cucarachas hay en los almacenes de los supermercados? Sí, mira, ese es un tema... Porque ahí no hay un ambiente frío, como para que la plaga se... Ahí se rompe la cadena de frío, como se llama. Por ejemplo, de la finca va al mayorista. Estos productos lo ideal es que desde la finca fueran refrigerados ante el mayorista al supermercado y del supermercado a los hogares. Eso es lo ideal. Pero esa cadena de frío se rompe porque la gente que trabaja de manera informal no tiene los mecanismos, muchas veces los recursos para tener un camión refrigerado, para mantener la fruta a la temperatura ideal de que no contenga microelementos. Por ejemplo, la temperatura óptima, o vamos a decir crítica, para la bacteria son entre 4 y 65 grados. Significa que en ese tramo se contamina y en el ambiente. Por eso deben de refrigerar la fruta a 4 grados, menos 4 centígrados. Si es, por ejemplo, en el congelador, menos 18, porque muchas bacterias no resisten esa temperatura y pueden mantenerse inertes y no hacer daño. Voy al tema más grave en cuanto a esto, ¿no? Los colmados, los colmadones. Vaya a la parte de atrás de un colmado. ¿Cómo almacenan allí los alimentos? Y la cantidad de ratas que hay en los colmados. Y la gente, a este pueblo lo cuida Dios. Sí. Fíjate, que aquí no hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene un departamento de inspección de inocuidad alimentaria. Ese departamento es el encargado de dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con la alimentación, los procesadores de alimentos, lo que empacan, todo. Entonces aquí se están haciendo grandes esfuerzos, pero todavía no hay una dependencia que se encargue directamente de enfrentar eso, porque sí hay muchos problemas. Por ejemplo, los restaurantes, la mayoría, por más bonito que tú lo veas, y tú entras a la cocina donde se preparan los alimentos, entonces hay que pensarlo 2 veces antes de tú sentarte. Usted se me adelantó, porque era el cuarto elemento que iba a plantearle. Empecé por los fruteros en las esquinas, seguí por los supermercados, aparte de todo el traslado, pasé al colmado, los restaurantes, aquello es, válgame Dios. Yo acostumbraba cerca de mi casa a almorzar y a veces cenar en un lugar de comida muy buena en términos del sabor. Presentación. Y en estos días voy y pido el servicio y cuando miro, la dueña del negocio se espanta cuando miro un ratón.
no encontré qué hacer, me marcho, tengo el ticket en la mano, me quedo. Titubeé, me quedé y no he vuelto. Hace 3 meses que no voy. Ya. Te perdió como cliente y todo Pero- lo que te... Pero, lo bien, te rodea. pero viene el tema, lo de la inocuidad, el alimento saludable. Saludable. Ahora, aquí hay un departamento que se llama Proconsumidor. Debía jugar ese rol de supervisor. Sitúe todos los escenarios para caer entonces en Proconsumidor, porque debe haber una responsabilidad del Estado, un departamento estatal, que vele para que los que sirven alimentos, sea crudo o cocido, cocinado, lo hagan con un mínimo de calidad o de Que inocuidad. cumplan las normas que establecen para el manejo de Porque alimentos. no es solo la venta de un producto vencido. No es solo eso, sino todo este elemento. Todo este elemento. todo. Fíjate, todo negocio deberá de tener un plan de fumigación o de control de plagas. Hablamos de plagas, de insectos, cucarachas. Periódicamente. ratones, periódicamente, con empresas certificadas y que cumplan los estándares de calidad, porque no se pueden también usar productos a lo loco, todo sin ningún control, para que no haya un problema de contaminación cruzada con químicos después de mayor. Pero sí deben tener su programa de control de plaga periódico para evitar que vengan las transmisiones de virus y bacterias a través de la orina, por ejemplo, o de la rata, de la cucaracha, que son portadoras de microorganismos patógenos. En muy lo dañinos para la colmado eso salud. es grave, porque es en saco que lo tienen. Eso es correcto. Entonces, los insectos tienen sus particularidades, porque el ratón, por ejemplo, no se come un saco de arroz, pero te orina encima de él y te daña prácticamente todo el saco de arroz. Entonces, la persona que compra ese arroz a granel puede llevar desde el colmado un contaminante y afectar a su familia porque compró un producto insalubre por un mal manejo, porque no hay una política de seguridad alimentaria que obligue a ese colmado que tenga un plan de fumigación permanente en su expendio. Este es un tema sumamente interesante con el agrónomo Carlos Ramírez, que tiene una vasta experiencia en el tema porque esa es su ocupación. Y para nosotros tiene mucha importancia esto, que nuestros amigos que siempre nos dan el favor de la sintonía, en este caso las amas de casa, hombres y mujeres, jóvenes, tengan mayor cuidado con el manejo de los alimentos, dónde adquirirlo, o saber al menos que se exponen a ciertas situaciones dependiendo del punto donde puedan adquirir los alimentos. La gente ahora con el tema de lucir bien, una comida light, que la fruta, pero uno se expone. Una fruta puede estar ahí en una esquina, pero ¿y las moscas que vienen? ¿Qué trae una mosca en la patita? Las moscas van a los basureros, van a los lugares o a los puntos más inmundos y se pueden posar tranquilamente en una piña, en una berenjena, en una lechosa y dejarnos ahí un paquetico. Entonces con esta cosa hay que tener mucho cuidado. Ustedes me dirán, pero bueno, ustedes están planteando que como algo muy trágico, muy grave, y aquí no se ve tal tragedia. Sí, vayamos a los hospitales para ver el tema de la disentería, la diarrea, esto, aquello, los vómitos. ¿Dónde tienen sus orígenes? No hay investigaciones al respecto. Es lo que decía Carlos, que a usted le llega una ameba y usted tira para atrás. Dice, no, pero ¿y de dónde me viene esto? Yo lo que consumí fue una lechosa. Quizás el agua que usted se tomó, o la lechosa que se comió, o la piña que se comió, o unos vegetales no adecuadamente lavados, que lo sirvió crudo, porque es una lechuga, es un repollo, es un tomate, es un pepino, y entonces, no, pero un pepino es una cosa sana. Tiene que ver con todo esto. Así que vamos a hacer una breve pausa, Carlos, y retomamos el tema, la inocuidad de los alimentos. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuáles productos pueden estar presentando este tipo de dificultades? Los criterios que hay que tener. Vamos a la pausa.
en Voz para el Cambio, jueves agropecuarios, la voz de la AMPA, y ahí estuvimos viendo con la continuación del tema sobre la inocuidad, tema importantísimo, un videíto sobre cómo mantener la inocuidad debidamente. Y vamos a seguir conversando sobre eso con nuestro querido invitado especial, Carlos Ramírez. Mire, coméntenos un poquito de eso que estuvimos viendo ahí en ese videíto. Sí, vemos ahí, por ejemplo, parte de lo que tiene que ver con la aplicación de químicos en el campo para el control de las plagas. Vemos también parte de lo que es la manipulación de la fruta, que el cosechador tenía su guante puesto, que las frutas fueron colocadas en huacales higienizados. Esas son buenas prácticas de agrícola, y también que los alimentos en ningún momento fueron tocados con las manos, sin guantes, y todo el que se sirvió, por ejemplo, en los comensales, tengan todo su cubierto en la mano. Esas son medidas de prevención de contaminación y manejo de inocuidad alimentaria. Sí, porque el manejo de la inocuidad comienza desde que se cosechan, vamos a decir, ¿verdad? Desde que se seleccionan las semillas para la siembra, la preparación del terreno, el agua que se usa para el regadío tiene que estar libre de contaminantes. Desde ahí se inicia. Y desde ahí se inicia, y desde ahí los técnicos comienzan el proceso de inocuidad. Es correcto. El técnico asesor, el técnico agrícola que asesora al productor, tiene los conocimientos y se lo transmite al productor para evitar la contaminación, ya sea por agua contaminada, manejo inadecuado de agroquímicos, manipulación de la fruta de la producción, y ahí se inicia. Entonces sigue recorrido en todo lo que es la cadena de distribución, que va al mayorista, el mayorista vende en el supermercado, y tienen que seguir los mismos pasos, pero con características diferentes. Por ejemplo, ¿cuál paso debe seguir el mayorista? Que los alimentos que manda el campo tengan la temperatura adecuada, en refrigeración, que la manipulación se haga de manera correcta, que hayan lo que se llaman los análisis de punto crítico de control, análisis de peligro, para evitar que haya contaminación. También los supermercados se deben seguir esos mismos mecanismos de controles. Y finalmente, cuando las personas van al supermercado a adquirir los alimentos, tienen que regir y seguir ciertas normas para evitar la contaminación y mantener la inocuidad de los alimentos. Ahí estuvimos viendo una imagen, Carlos, de nuestro queridísimo camarógrafo. Ahí está el señor Fran Pozo, que trabaja en un supermercado y nos ha comentado también su experiencia a nivel de manejo de alimentos, y también en el proceso de inocuidad que intervienen. Esos chicos son importantes en el supermercado manejando los alimentos. Claro y manteniendo el proceso de inocuidad. Claro que sí. En los supermercados, el personal que trabaja en la área, por ejemplo, de cárnicos, tiene que tener una vestimenta adecuada, sí. Tienen que ser inspeccionados cada cierto tiempo, que no tenga hongo en las uñas, que no tenga ningún tipo de enfermedad, que el área, tiene que haber facilidades en las instalaciones, de que el personal se higienice, se lave bien las manos constantemente, que usen los guantes, que usen su bata, que usen su mandil, que usen su cubrepelo, aquí en la boca, su gorrito, mascarilla. Siempre, que no siempre vemos eso. Eso es correcto. Entonces, eso es peligroso, ¿verdad? Para evitar que se vaya un cabello, por ejemplo, las prendas. Ay, las sí. prendas. Las chicas, porque hay chicas en eso también. Claro. Tienen que recogerse el pelo y todo lo demás. Claro, no puede. Si tú vas, por ejemplo, a cualquier industria de procesamiento de alimentos, tú no ves a nadie ni con las uñas largas, ni con anillos, ni con nada de eso. Todo eso tienen que retirarlo, porque eso representa un peligro físico en el alimento. Mire, yo quiero que toquemos un poquito los fertilizantes, esos insumos. ¿Se están usando de manera habitual, o ya se ha disminuido eso en cuanto a para mantenimiento de la inocuidad en los alimentos? Sí, de hecho ha habido una tendencia en los últimos años muy favorable, que es el uso de biofertilizantes o bioinsumos.
Los biofertilizantes son aquellos que se traen, por ejemplo, de los residuos de cosecha, de algunas plantas que tienen propiedades de control de plaga, como por ejemplo como el NIM, por ejemplo, que es un insecticida natural. A través del proceso de la lombricultura se producen abonos, Lombricultura. lombricultura. Pero eso está muy interesante. Claro que sí. ¿En qué consiste la lombricultura? Se diseña una estructura física, vamos a decir, de cemento, se traen la lombriz, se le van echando los desechos de cosecha, por ejemplo, los repollos, la fruta que se decomponen. Ellas transforman eso en abono. Luego se cosecha y eso se aplica a la planta. No son tóxicos, son 100% natural y son muy beneficiosos para la planta. O sea, Carlos, que por lo menos estamos viendo ahí imágenes mientras vamos conversando de cómo manejan los alimentos en los supermercados y en este caso en restaurantes. Estamos viendo que cómo actualmente se está creando conciencia en todo lo natural. Todo lo natural, porque así mismo entra a nuestro organismo, desde el mantenimiento de la calidad de los alimentos, para que llegue así mismo a nuestro cuerpo, de manera natural, ¿verdad? No usando el menos por ciento de aditivos. Eso es correcto. ¿Sabes que digamos que estamos volviendo a lo que fueron nuestros orígenes en cuanto a la producción, yendo a lo natural? Se habla, por ejemplo, incluso hasta para la producción de la energía eólica a través del viento, de la hidroeléctrica, lo que viene siendo el menos consumo de los fósiles, lo que son los derivados del petróleo y los químicos tienen un alto porcentaje de derivados. Entonces estamos volviendo a lo natural, la utilización de plantas como plantas que tienen propiedades repelentes para control de plagas y enfermedades dentro del mismo cultivo. Entonces estamos viendo a lo natural para que los productos, la producción en sentido general, vaya desde el campo más saludable hasta el consumidor final. Y mayor conciencia también a las personas que de manera primaria trabajan los alimentos, ¿verdad? Ya los productores, por ejemplo, o el campesino llano que cosecha los alimentos, porque son los primeros que tienen que manejarlos, ¿verdad? Ya hay una conciencia. Y también se capacitan esas personas. Eso es correcto. Ya, por ejemplo, se hacen la charla, los seminarios a los diferentes productores, específicamente los que son asociados en toda la provincia, para que haya una conciencia y tengan el conocimiento de qué cosas están haciendo incorrectas y cómo pueden mejorar, para que desde ahí ellos tengan un mejor manejo, un mejor resultado de su producción, porque van a tener productos saludables y con poca capacidad, por ejemplo, de rechazo por los consumidores, ya que sus productos reúnen las condiciones para ser consumidos. Sí, porque ahí entra también, para captar recursos para ellos mismos, ahí entra también, si quieren exportar. Hay muchas exigencias a nivel internacional, ¿verdad? Eso es correcto. De hecho, la nueva ley de modernización de inocuidad alimentaria, lo que llaman la ley FISMA, que fue una ley que fue modificada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, viene enfocada en cuanto a eso, porque lo que Estados Unidos quiere es prevenir las enfermedades, no curar, por el alto porcentaje de personas que se enferman por intoxicación alimentaria. Y en ese sentido vienen las regulaciones que tienen que aplicarse desde la producción primaria hasta la distribución final, de que haya una inocuidad continua desde el inicio de la finca hasta la mesa del consumidor. Y así también que no nos devuelvan productos, como ha pasado, que estuvimos conversando ayer sobre eso, de que como nos han devuelto vegetales, no solo de Estados Unidos, de cualquier país que intentemos exportar, nos han devuelto vegetales, piñas a granel, sucedió una vez, don Carlos, que nos devolvieron, y eso no debe pasar porque el productor pierde también y es lamentable. Eso es verdad. Cuando hay, por ejemplo, una residualidad de productos químicos en los alimentos, es porque no se aplican lo que llamamos la buena práctica agrícola, que son
el uso, vamos a decir, indiscriminado, por decirlo de una forma, de los insumos, sin una conciencia de que esa fruta, ese vegetal que está produciendo, va a llevar un residuo de ese químico que se usó de una manera inadecuada, muchas veces sin la asesoría del técnico que tiene los conocimientos para utilizar ese producto. O sea, y nosotros mucho en las aplicaciones que no se lee ni siquiera la etiqueta donde están la descripción de cómo se usa el producto, la dosificación y la condición hasta climática incluso, cuándo se debe aplicar y cuándo se debe cosechar. Entonces muchas veces se dan esas situaciones y por eso vienen los problemas y al final que usted pierde su dinero, pierde su inversión porque le devolvieron su mercancía. Lamentablemente. Mire, vamos a ir a una pausa ahora, don Carlos, porque en breve manténganse atentos, amables televidentes, porque vamos a hablar de las medidas a tomar en casa, que es importantísimo, y usted tiene muchísimo conocimiento y eso me encanta. Vamos a hablar de eso, medidas a tomar, y vamos a conocer errores que cometemos a diario inconscientemente. No le cambien, que en breve regresamos con eso. De regreso aquí en Voz para el Cambio, la voz de la AMPA en nuestros jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y en este caso de inocuidad con Carlos Ramírez. Y vamos a hablar ahora, tema importantísimo, don Carlos, los puntos importantes a seguir en el manejo adecuado de los alimentos en nuestro hogar. Ahí estamos viendo pasos para la seguridad de los alimentos. Bueno, adelante, don Carlos. El primer paso tiene que ver con la limpieza. Se debe de higienizar, limpiar y desinfectar todas las áreas de nuestro hogar que tienen contacto con los alimentos, las mesetas, los trastes, los fregaderos, los utensilios en sentido general. Y previo a eso, lavarse bien las manos de la persona que está manipulando los alimentos constantemente. No utilizar, por ejemplo, la misma tablita o cuchillo que se usa para picar la carne cruda para partir lo que son los vegetales que normalmente se comen sin cocción, o sea, sin cocinar. La limpieza en sentido general, la higienización es el paso fundamental para iniciar con una buena inocuidad alimentaria en el hogar. Otro cosa importante es la separación. Separar los alimentos, principalmente cárnicos y productos marinos, como los pescados, los camarones, etcétera, separarlo de lo que son los vegetales y los otros insumos que se comen en la casa, siempre separados. Utilizar recipientes diferentes, ya que en estos organismos y en la carne vienen bacterias que son propias de los mismos mecanismos de producción y que entonces se puede generar lo que se llama una contaminación cruzada, que es un microorganismo que viene en una carne y en ese recipiente usted pone los vegetales, entonces puede llevar la bacteria y dispersarla en toda su cocina y contaminar los alimentos que normalmente no se cocinan. También está lo que es la cocción, cocinar bien los alimentos. Parte importantísima, que a veces lo hacemos muy mal. Entonces, por ejemplo, hay personas que les gustan consumir los huevos casi crudos. No es recomendable, porque pueden tener y en el salmonela. caso, escúchame, don Carlos, de esos deportistas que lo echan en unos batidos ahí crudos, ¿eso hace daño? Eso no es correcto. Es perjudicial. Puede ser perjudicial porque si el huevo viene con alguna contaminación, entonces usted va a ingerir esos microorganismos en ese huevo. Lo correcto es consumir el huevo bien cocido, que se sienta la clara, la yema que estén durita, para que usted no tenga problemas de contaminación por ese lado. Igualmente las carnes. Se deben cocinar por lo menos 70-75 grados centígrados por encima. Y usted nos trajo algo, un instrumento importantísimo, interesantísimo, que debo confesar que es primera vez que veo uno. En la cocina Ay, sí. se pueden usar los termómetros para verificar que los alimentos alcanzaron la temperatura adecuada para... Mire, vamos a enseñarlo, don Carlos. Ahí está, a ver si se aprecia. Es un termómetro de punzón. Mire. Hay unos que son Ahí digital, está. hay unos que son digital, que se pueden conseguir. Mire, ahí se ve la lectura. La lectura, exacto, los numeritos, como vemos la temperatura. Es correcto. Exacto.
Se puede Vamos a observar ver, pónchelo ahí para que él nos vaya explicando. en el horno, cuando las personas ponen su pollo al horno, una forma de saber si la temperatura interna alcanzó la cocción deseada es con el termómetro. La temperatura debe estar por encima de los 70 grados en la casa de los pollos. Igualmente, este termómetro se puede usar para verificar que su refrigerador tenga la temperatura adecuada de por lo menos 4 grados en lo que tiene que ver el refrigerador, y en el congelador menos 18 grados para los congelados. Ok, Entonces, y esto sirve tanto para caliente como para el frío. Correcto, Ay, el pensé que termómetro solo le mide, era para las carnes. no, le mide la temperatura Oh. tanto en frío como en caliente. Qué bien. Ahí. Mire, nosotros podemos, cualquiera puede comprar uno. Claro así. que sí, No son Hay costosos. incluso termómetros que son láser. O sea, que usted Ok. coge la presión, le pone la lucecita al producto y le va a dar la lectura de cómo está la temperatura. Ah, eso O sea puede- que hay bastantes facilidades para que la gente pueda tener ese instrumento, que es de suma importancia. Pero mire qué bien. Entonces, a la hora de cocinar, para mantener la temperatura adecuada, podemos utilizar un Eso es termómetro correcto. así. A la hora de cocinar, la comida recalentada, nosotros por la Ay, misma sí. actividad de la vida diaria, cocinamos suficiente para comer quizás 2 o 3 días y llevar al trabajo. Esa comida usted no puede ponerla vamos a decir, en el recipiente global, la nevera, tiene que separarla. La que tú vas a llevar, por ejemplo, mañana, usted tiene que tenerla en un recipiente aparte para que cuando vaya a recalentar su comida no exponga el alimento a la temperatura ambiente, que es donde mayormente es el ambiente favorable para la reproducción de las bacterias. Entonces, usted va a recalentar su comida, usted tiene que llevar esa comida a una temperatura por encima de los 70 grados, porque la temperatura promedio que donde se desarrollan nuestras bacterias van de los 4 grados a los 65 grados. Entonces una comida que usted caliente en microondas por encima de los 70 grados va a tener la seguridad de que no va a contener bacterias que puedan afectar su salud luego de ingerir. Eso quiere decir, Carlos, que ¿cuántos minutos aproximadamente es lo adecuado? Porque aquí a diario vivimos eso, el calentado. Lamentablemente no tenemos condiciones para salir a comer todos los días lo que trabajamos, Correcto. y llevamos nuestra comidita y la calentamos en el trabajo. ¿Cuántos minutos es lo adecuado? Eso va a depender del tipo de alimento, incluso la cantidad y el envase. Por ejemplo, sabemos que los líquidos, por ejemplo, en el caso de las habichuelas y los caldos, necesitan menos tiempo que los sólidos. Por ejemplo, una carne que tuvo en el congelador necesita mucho mayor tiempo que un caldo que usted pone y el arroz. Entonces, lo correcto es llevar porciones más pequeñas, bien distribuidas, o en envases que no sean muy profundos, para que la temperatura se alcance en el menor tiempo posible. Oh, mira qué bien. Esas son recomendaciones prácticas para que la gente que lleva su lonchera, su bultito al trabajo, puedan tener la seguridad que al recalentar sus alimentos no van a tener el problema de la contaminación cruzada por bacterias que se reproducen en los mismos alimentos. Ay, sí, y que últimamente he estado escuchando que se ha incrementado esta bacteria en las personas, el Helicobacter pylori, que esa es la más frecuente, y es por eso, ¿verdad, don Carlos? Es correcto, también El uso está de los alimentos. Eso es correcto, también está la Escherichia coli, está el Clostridium perfringens, está la salmonela, que se encuentra mayormente en las carnes, principalmente en aves y también en los huevos. Por eso la carne hay que cocinarla adecuadamente y utilizar Vamos a preferiblemente conseguir su todos. termómetro para que no consuma la carne con una temperatura o con una cocción inadecuada. Importante eso, podemos todos Es conseguir una herramienta un sumamente termómetro. importante. Sí, porque creíamos que eso era para los restaurantes solamente. ¿En cuánto oscila más o menos el precio de un termómetro así, don Carlos? No tengo exactamente el precio tiene así, el dato. pero no son costosos, porque hay diferentes modelos y diferentes facilidades. Hablamos que son, por ejemplo, estos que son de punzón, hablamos de lo que son digital, incluso también, lo que son tipo láser, Sí. que si tú tienes, por ejemplo, un pollo en el horno, no le vas a poner la mano, te puede quemar. Sin embargo, tú le pones láser y te da la lectura simplemente con la luz. Inmediatamente. O sea, que es seguro que tú vas a tener una lectura adecuada sin exponerte a riesgo de quemaduras.
Mire, una cosa también que estuvimos conversando antes de, un error que cometemos todos a la hora de ir de compras. Usted nos comentó y me pareció interesantísimo eso. Cuéntenos ese error que cometemos indirectamente. O sea, medidas para hacer una compra inteligente en el Así supermercado. es. Usted llega, se estaciona, sube al supermercado, coge su carrito. Usted debe dejar la compra, o sea, para último, lo que son los perecederos, que están las carnes, mariscos y pescados, frutas y vegetales. Entonces usted tiene que tomarse su tiempo, o una cosa muy importante, en los enlatados, la fecha de vencimiento, que los productos no estén abollados, que no tengan ningún tipo de borradura en la etiqueta, que usted pueda tener la información de que lo que usted está llevando del supermercado a su hogar esté adecuadamente para usted y su familia, no represente ningún peligro. Después que usted llenó su carrito, que llenó con sus vegetales, con sus productos de limpieza separados, no juntar la carne ni los mariscos con lo que son las frutas y los vegetales, porque los jugos, los líquidos que botan la carne, entonces contaminan esos alimentos que normalmente no se cocinan, sino que se lavan, y entonces usted tiene una contaminación cruzada. Muy importante, usted llegó al supermercado, pasó por la caja y pagó y montó su... Recuerde que los alimentos en el supermercado tienen una temperatura controlada. Sí. Los cárnicos, los refrigerados tienen su temperatura en los anaqueles. Usted lo lleva en su carro y ahí hay un rompimiento de la cadena de frío. ¿Qué no se debe hacer? Que usted con su compra en el carro se vaya a visitar a la tía, la prima, la sobrina y se olvide que esa compra está en el vehículo donde hay un aumento de la temperatura y ahí viene el problema de la reproducción de la bacteria, que consiguieron una temperatura adecuada para ella reproducirse, porque usted del supermercado cogió a visitar a un familiar o a un vecino a alguien y perdió la noción del tiempo. Lo correcto es que los productos, después que usted haga su compra en el supermercado, vaya directamente a su casa por un máximo 1 hora o 2 horas, se vayan a refrigerar y a clasificar los productos. Inmediatamente. No perder tiempo. Máxime 2 horas. Máximo 2 horas. Y es si la mucho, temperatura, cuando la temperatura no alcanzan por encima de los 30 o 32 grados centígrados, que es una cosa a tomar en consideración. Y luego de que estamos en casa con la compra ya y separar, claro está, los vegetales de las carnes y todo lo demás, ¿cómo vamos a lavar esos vegetales? Que estamos cometiendo errores también. Que llega a la casa, separa su compra, las carnes, lo congelado, inmediatamente debe refrigerarse, ponerlo en el congelador, lo que están congelados, en el refrigerador, los productos que tengan que refrigerarse, y preferiblemente lavar los huevos antes de ponerlo en la nevera con agua corriente, es decir, del grifo de la llave, no ponerlo en un recipiente porque ahí se dispersan las bacterias, debe ser con el agua corriendo para que pueda iniciar correctamente los vegetales, la fruta y los huevos, específicamente los lavables. Luego que te hace eso en la casa, la refrigeración adecuada, recuerde que la nevera normalmente va a tener a unos 4 grados centígrados, que es la temperatura adecuada para los vegetales, y menos 18 en el área del congelador. Hay muchos microorganismos y bacterias no sobreviven a esa temperatura. Cuando usted saca el producto y lo deja a temperatura ambiente, entonces ellas se reproducen porque tuvieron un cambio de temperatura de frío a caliente y viceversa. Así es, también a la hora de descongelar, a la hora de cometemos congelar, muchísimos errores. No se puede o no se recomienda descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Se pueden hacer, por ejemplo, colocándolo en un recipiente con agua fría para que vaya flojando el hielo, y dentro de la nevera, o planificar. Si usted va a cocinar un pollo que está congelado arriba, lo va a cocinar mañana, usted desde hoy lo puede bajar del congelador, al refrigerador, y ahí se va normalizando la temperatura para evitar que usted lo pueda congelar a temperatura ambiente, o también usando el microondas. Exactamente, mire, y que creeríamos que eso es perjudicial, pero es conveniente. Sí. El uso del cloro en los vegetales y demás. El uso del cloro debe ser cloro grado alimenticio. Cuando usted va al supermercado, a la hora de comprar su detergente y su insumo, lea bien la etiqueta, que sea un producto grado alimenticio,
y use la dosis que recomienda el fabricante, que tiene la etiqueta, que no sean vencidos, que no estén vencidos, porque todos los productos, hasta el agua que se toma tiene fecha de caducidad o de vencimiento. Hay que ser cuidadoso, hay que tomarse su chancecito para leer y tener la información pertinente y así tener nosotros poquito a poquito la costumbre o la facilidad de estar tomando conciencia de qué cosas a diario usted puede hacer para mejorar y evitar que haya una contaminación por alimento o una intoxicación alimentaria. Y no excedernos tampoco, porque todos los excesos son malos en el lavado, porque a veces lavamos mucho las comidas y los vegetales. Es entendible porque aquí no hay control de muchas cosas, pero podemos, como usted bien decía, los vegetales del agua del grifo a chorro, y eso es más que suficiente. Y un poquitito, porque es que no pasamos con lo del cloro, y eso es hasta perjudicial luego, pienso yo. Sí, el exceso de cloro es perjudicial para la salud, por eso deben tomar en cuenta la dosificación. Normalmente se usan de 3 o 4 o 5 gotas de cloro por galón de agua, normalmente para prevenir cualquier posibilidad de alguna bacteria. Una cosa muy importante también en cuanto al consumo es consumir los alimentos lo más rápido posible. O sea, no es correcto cocinar, por ejemplo, una comida y usted tiene la semana y semana en la nevera. Mientras más rápido tú la consumes, usted está eliminando el riesgo de que se pueda contaminar con un alimento que esté mucho tiempo en la nevera o en el refrigerador. O como usted me decía, que cocinamos en la casa y, ay no, porque viene fulanita o fulanito y le guardamos la comidita en la mesa y dejamos horas muertas esa comida en la mesa. Correcto. Lo que se hace es que usted cocina su comida, si están todas las personas que van a comer en ese momento, se sirven la cantidad, cada quien, esos sobrantes quedan, se deben mantener a temperatura caliente o a más tardar una hora como mucho, deben ser refrigerados. No cocinar y todavía en la tarde, en la noche, hay alimentos que están a temperatura ambiente, eso es un riesgo para la salud. Lamentablemente. Y para el mantenimiento de la inocuidad hay que recordar lo más importante. ¿Qué viene siendo lo más importante para el mantenimiento de la inocuidad en nuestros alimentos? Lo más importante, hablamos ahorita, que es la limpieza, en sentido general, la higienización. Hablamos de lo que es la refrigeración, hablamos de la cocción a temperatura adecuada, acuérdense lo del termómetro, y la separación de los alimentos, es decir, los productos cárnicos, mariscos y pescados, no se pueden juntar con las verduras y la fruta, porque pueden expandirse la bacteria y haber una contaminación cruzada. Y mantener una buena higiene, siempre. Lavarnos nuestras manos antes de comer y antes de manipular nuestros alimentos. Correcto. Todo el área de donde se manipulan los alimentos debe estar higiénicamente bien manejado y desinfectado, y constantemente lavarse las manos y los utensilios que se utilizan en la preparación de los alimentos. Así es, muchísimas gracias, don Carlos Ramírez, experto en inocuidad, como ya vimos, y hemos aprendido muchísimo aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias. Si quiere una última observación acerca del tema. No, decirle a nuestros oyentes, a la gente que nos siguen por la televisión y a través de las redes, que tomen en cuenta todas estas cápsulas, se puede decir que estas pinceladas que le hemos dado, y que lo pongan en práctica, que la inocuidad es un compromiso de todo y son pasos sumamente simples. Es cuestión de disciplinarse y saber que cada vez que usted va al baño debe lavarse la mano antes de entrar a la cocina. Si usted va a preparar los alimentos, todo el área de la cocina, los utensilios deben estar higiénicamente manejados. Así es. Yo agregaría que la inocuidad es salud. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, don Carlos, por la amabilidad de su compañía con ese tema tan importante. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este día, en este jueves, desde la voz de la AMPA, en Voz para el Cambio. Nos reencontramos el jueves que viene, si Dios quiere. Bye, bye.